Kelly, en los últimos días se volvió tendencia una afirmación. Cuidado, recalentar el arroz puede ser peligroso. Sí, y aquí comentábamos, Juan, un artículo que salió en el ABC de España de una microbióloga que ella contaba dónde nunca comería. Entonces ella decía, Ajá. como nunca comería en la mesa tal que se le pone a los aviones y esto y esto y esto. Y en uno de esos puntos la microbióloga decía, el arroz cocido nunca se recalienta, ¿Ah? nunca hay que hacerlo. Y de ahí Wow, pues nos preguntamos por qué no, porque la microbióloga en ese artículo del ABC decía que ni siquiera una sola vez recalentarlo. tremendo. Esto impacta a mucha gente. Yo suelo recalentar el Pues como arroz. así uno lo También hace para toda la mañana, semana. sí. Muchas veces en casa lo hace para toda la Calentado, ¿qué? semana y uno todos los días va sacando la porción del día. Ajá. La porción. Pues miren, el tema no es menor porque mucha gente lo está comentando, se preocupa, ¿cierto? Bueno, y Sí. entonces, ¿qué ocurre? Incluso se ha llegado a mencionar en las redes que personas han muerto por comer arroz recalentado. Así de heavy se ha puesto el asunto. Pues decidimos llamar a un experto, a alguien que nos puede por lo menos dar unas luces generales sobre el asunto. Es nutriólogo de la Universidad Javeriana, máster en enfermedades crónicas, creador y director del método de aislamiento de los carbohidratos y se llama Benjamín Ramírez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red, Benjamín. Gracias por su tiempo. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, ¿qué tan serio es este asunto? ¿Tiene algún asidero real que recalentar el arroz pueda ser perjudicial para la salud? Hay que dividir el tema en dos partes. O sea, uno es cuando uno recalienta el arroz o lo congela para buscar una sustancia que se llama almidón resistente, pero tenemos que tener en cuenta que solamente con el arroz y no involucrar su preparación con otro alimento, por ejemplo, como una proteína que venga de origen animal, en este caso, pues, pollo, pescado, conejo, como ustedes hablaron ahorita previamente, o de pronto mariscos. Si es solo el arroz, no hay ningún inconveniente en que uno lo caliente, lo congele y lo vuelva otra vez a calentar desde el punto de vista, digamos, microbiológico, porque ahí las posibilidades de contaminación no son tan altas, siempre y cuando uno pues tenga en cuenta los procesos de manipulación del arroz. En este caso, pues lavarlo bien previamente antes de cocinar la primera cocción. Ahora, si ustedes ya cocinan ese arroz con otra sustancia, como les reitero, una proteína o una grasa, ya sí obviamente hay altísimo riesgo de una contaminación microbiológica y pues ahí sí puede haber algunos casos en que una persona pueda contaminarse con algún microorganismo, en este caso un clostridio, que es el más común, y hay personas que pues por ejemplo tienen algunos medicamentos inmunosupresores que tienen consumo diario, por ejemplo como la aciatropina, los corticoides, que si se llegaran a consumir un alimento recalentado, en este caso pues un arroz como me lo mencionan ustedes, pues sí puede haber obviamente un alto riesgo de que la persona pueda contaminarse y pues pueda fallecer a causa de un clostridio difícil. Señor Ramírez, Pertinente la aclaración. sí, y nosotros hablábamos de varias recalentadas. ¿Se puede recalentar las veces que uno quiera y no va a pasar nada? ¿O ya va a haber un problema si pasa un determinado tiempo? Lo que pasa es que el arroz, pues como les comentaba, es un almidón y ese arroz cuando ustedes lo someten a cocción la primera vez, lo que hace es hidratarse, es decir, es como una esponja, entonces él chupa el agua y por eso el arroz crece. Cuando ustedes lo congelan o lo meten a la refrigeración después de haberlo cocinado, ese almidón sufre un proceso que se llama cineresis, es decir, quiere decir que el agua que chupó se salió, o sea, se salió de la molécula. Los enlaces del carbohidrato quedan no disponibles para la mucosa intestinal del humano, pero queda disponible para los microorganismos. Entonces, digamos que si uno no tiene un control estricto del cambio del choque térmico, pues digamos que ese arroz es más sensible después a una contaminación. Entonces, lo que les decía previamente, si yo lo uso solo, es diferente cuando yo lo cocino con otras cosas. Entonces, por ejemplo, recalentar una paella, pues no es una buena opción. Recalentar, por ejemplo, un calentado colombiano no es una buena opción, o un tamal que se hace con arroz no es una buena opción, por lo que viene combinado con otras sustancias. Pero si el arroz es solo, como ustedes lo estaban planteando, digamos, para congelarlo y dejarlo para el consumo de la semana, no habría ningún tipo de inconveniente. Al contrario, sería más beneficioso para la salud en términos del azúcar que puede llegar a nuestra sangre. Una pregunta práctica. Yo compro una paella el miércoles
y me la llevo para mi casa porque la quiero guardar para el fin de semana. Y la saco el domingo después de haberla tenido en la nevera desde el miércoles. La saco, la caliento. ¿Qué riesgos estoy corriendo ahí? Pues son altos, la verdad, digamos, en una persona normal que tenga su tracto digestivo completo, es decir, que no tenga una cirugía bariátrica, que tenga su estómago completo, que no tenga una infección por algún tipo, pues digamos, de tratamiento oncológico, que esté, por ejemplo, como les reiteraba, con medicamentos como la aciatropina o, por ejemplo, algún inmunosupresor, pues lo podría llegar a hacer y pues obviamente es menos riesgoso porque su tracto digestivo puede asumir una infección, en este caso con un microorganismo como un clostridio. Pero si usted ya me hace la pregunta, digamos, usted se hizo una cirugía bariátrica, una manga gástrica, tiene VIH, tiene un diagnóstico, digamos, de inmunología, de patología, pues ya eso sí no lo podría hacer ni por equivocación porque el riesgo es sumamente alto. Una cosa, perdón Benjamín, porque usted habla ahí como del ejemplo de la paella, y si fuera una lechona, como usted dice que depende del ingrediente que vaya acompañando el arroz, y en este caso sería marrano o cerdo, ¿es peor, digamos, que recalentarla o tenerla ahí guardada? Hay mucha gente que compra las lechonas para el fin de año y las guarda, como dice Vlado, y luego las saca. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes cogen, por ejemplo, cómo crece una bacteria, o digamos un clostridio, crece en una caja de Petri, que eso es lo que se hace usualmente en un laboratorio. Entonces, ¿qué hace uno para que una bacteria crezca y la pueda uno ver en el microscopio? La mete en una caja, le pone un carbohidrato, le pone una grasa y le pone una proteína. Así usted las puede cultivar, las puede mirar en un microscopio. Si usted hace la emulación a un plato de alimento, pues si usted hace una lechona, generalmente está lo mismo, el carbohidrato, la proteína y la grasa. Pues ahí es más fácil que crezca un microorganismo que cuando es solo una sustancia. Si es solo un carbohidrato es más difícil, pero si ya es una combinación de moléculas es mucho más fácil que crezcan microorganismos. En este caso, pues hay microorganismos agresivos como un estreptococo, como un clostridio. Entonces por eso en el caso de la persona que lo consuma, dependiendo de su estado de salud, pues va a representar un riesgo mayor o menor. Claro, hay una costumbre, yo no sé si usted la conozca o haya sabido de ella, especialmente en el altiplano. Esto ocurre mucho en Bogotá y en zonas altas. Personas que hacen el arroz, lo hacen, por decir algo, en la tarde para el almuerzo de mañana, ¿verdad? Y no lo guardan en la nevera. Dicen, eso no pasa nada porque esto es tierra fría, no hay ningún lío, de pronto mañana temprano sí lo guardo o mañana temprano lo uso en el desayuno, incluso con un huevito, en fin. ¿Esa es una buena o una mala práctica? No, es una práctica que la puede usar sin problema, como te digo, una persona que tenga que goce de un estado de salud normal. Pero digamos lo que te digo, si es una persona que está haciendo eso, que tiene en este caso, por ejemplo, una cirugía de estómago, acabó de salir una quimioterapia, una radioterapia, o sea, es dependiendo del contexto. En ese caso no es bueno que se haga por el riesgo que se asume. Pero en una persona normal que, como te digo, no tenga mayor historia clínica o antecedentes médicos, lo podría perfectamente hacer. La recomendación es que sí lo guardara por lo menos en una temperatura que se pueda mantener durante el tiempo, en este caso la refrigeración. Claro, no, pues muy, muy precisa su respuesta y muy esclarecedor lo que nos ha dicho, porque muchas cosas se han venido mencionando que no son ciertas. Aquí obviamente Benjamín Ramírez, nutriólogo de la Universidad Javeriana, pone las cosas en su lugar, ¿verdad? Cuando sí y cuando no. Muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos aquí en Radio Red. Es usted muy amable. No, ustedes un buen día, fuerte abrazo. Además es máster en enfermedades crónicas, creador y director del método de aislamiento de los carbohidratos. El asunto es así: el arroz cocinado con una proteína o una grasa que usted recalienta presenta mayor riesgo de contaminación microbiológica, ¿cierto? Pero si usted lo cocina solo y lo guarda, no hay lío. Cuando se congela, recuerda el nutriólogo, el agua que ese arroz como almidón se ha chupado se sale de la molécula. Dice que no es una buena idea, no es una buena opción recalentar una paella o recalentar un calentado. Al ejemplo de Vlado le responde contundentemente: usted el miércoles compró la paella, incluso le sobró, ¿cierto? Exacto. La guardó y dice, ahí mi fin de semana está listo. Ajá. Lo salvé. No,
no es una buena idea. No recaliente la paella, no recaliente el calentado. Y chévere lo que dice el nutriólogo porque es recomendación para las personas que hayan tenido alguna afectación de salud o una operación, una cirugía y tal, pues no está bien recalentarlo, porque eso obviamente el proceso y tal puede producir una bacteria y esa bacteria va a afectar a las personas que tienen algo preexistente, no a una persona normal y tarara. Buen consejo de verdad para la alimentación de las personas que se están recuperando de algo. Se me quedó una pregunta en el tintero, hombre, ahora que hablamos de esto y es, entonces, ¿y qué pasa si yo me como la paella fría? ¿Pasará algo? ¿Se la podrá comer uno sin problema? Pues hasta de pronto, ¿no? Porque el problema es el cambio de temperatura. Como la gente que descongela una carne y luego la vuelve a congelar y luego la vuelve a descongelar, eso no está bien. Eso sí dicen que no, pero si uno se come frío el calentado o se lo come enfriado. Cuando lo saca de la nevera. Se lo come a la nevera y se lo come así al clima. Bueno, creo que eso solo lo podría hacer Vlado, ¿no? ¿Usted nunca ha comido nada frío? No sé qué se ha tomado. Me gusta, es deliciosa. A mí me gusta el arroz y la papa fría, pero no de la nevera, sino que se quedó ahí en la estufa. Se quedó ahí en la estufa. Por decir el clima. Al clima. Al clima. A mediodía hicieron el arroz con papita saladita y tal. Por la tarde fue espectacular, ¿sí o no? ¿O qué tal un ajiaquito del almuerzo para por la ¿Frío? noche? ¿Delicioso? ¿Frío? No, ese sí calentadito, pero digo yo, calentar el ajiaquito sabe más bueno que cuando está fresco. Sí. Me acordé. Todo recalentado sabe más rico. Todo recalentado Sí. sabe más rico, hasta las noticias. Sí. Deje así.